Un señor ministro que habla en la Pascua Militar dando alas, justamente hablando de provocaciones, a todos aquellos que especulan con temas que nada tienen que ver ni con las Fuerzas Armadas ni con esas provocaciones a las que él se refiere. Él ha contribuido a una controversia, ha contribuido a alimentar una confrontación entre Cataluña y el resto de España. El señor ministro contribuye, esta vez con sus palabras, pero casi siempre con sus silencios, a que ese tipo de confrontación que unos y otros desde distintos ámbitos puedan tener la tentación de alimentar. Y por tanto, sería bueno que sin meter a las Fuerzas Armadas en esta polémica, el señor ministro nos aclarara, como mínimo, de qué polémica estamos hablando, cuál es el origen que le ha molestado tanto al señor ministro cuando en un acto solemne, como les decía al principio, en un discurso que sirve para cuestiones de tanta entidad como las que hemos dicho al principio, resulta que se habla de esas provocaciones. Claro, porque el señor ministro, yo no creo tener mucha esperanza, no sé ustedes, pero yo no tengo esperanza de que quiera venir a explicarlo aquí en el Congreso, porque el señor ministro no se significa por venir a explicar estas cosas que dice las que no hace, porque efectivamente todos ustedes recordarán el 12 de septiembre, desde este grupo socialista, esta misma parlamentaria que les habla, le dijo al señor ministro que no era bueno el silencio que había mantenido frente a las declaraciones y los pronunciamientos del señor Alamán, porque el señor Alamán puede no ser militar en activo, pero habla como militar. Y cuando uno no toma medidas, cuando el tema es pequeño, cuando el tema se residencia en un señor poco representativo, como el propio señor ministro, digamos, rebajó de contenido al señor Alamán, cuando no se actúa desde el principio, lo que se está es abriendo una senda donde se apuntan todas estas personas y personajes que han relatado los diputados que me han intervenido antes, y que han intervenido reflejando una cosa que al señor ministro le debería de inquietar y debería de querer clarificar. Porque, claro, él siempre se situó en ese momento en el tema del cumplimiento disciplinario. El señor ministro tiene que ejecutar el cumplimiento disciplinario de las leyes y las ordenaciones de las Fuerzas Armadas, pero también tiene que impedir que se haga política de confrontación y política de confrontación entre territorios en momentos muy delicados de nuestra historia, desde aquellos que se arrogan la condición de militar. El señor ministro no ha venido a explicar aquí qué va a hacer con los centros de formación del Ejército, solo ha venido cuando le hemos pedido, le hemos hecho preguntas o le hemos hecho iniciativas. No se ha hablado nunca, el señor ministro no ha hablado nunca, motu propio, de la Academia General Básica de Suboficiales de Talán, porque no le ha preocupado las consecuencias económicas y de todo tipo que eso tiene para un territorio que le debería de preocupar, igual que a mí, que soy diputada por Lleida. Por tanto, el señor ministro, con esta ambigüedad, con esta, no sé si calculada o no, pero con esta ambigüedad, con este lanzar una piedra en el lago sin controlar la onda que se expande, el señor ministro no ha ayudado nada en absoluto a la convivencia, a la distensión y al acuerdo que debe haber entre Cataluña y el resto de España y a la que debe haber entre las fuerzas políticas. Por tanto, reitero, vamos a votar para que el señor ministro comparezca en la Comisión de Defensa. Muchas gracias.